Vamos a abrir el consultorio previsional a cargo de Inés Halm. En LT20 y Mañana Digital, este es el espacio de consultas previsionales a cargo de la experta Inés Halm. Déjanos tu consulta previsional al WhatsApp 236-451-1559 y cada jueves, desde las 11:30 horas, Inés Halm responderá tu inquietud. Bien, le damos la bienvenida. Inés, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buen día. Así que les gustan los rocks Sí, de los 80. sobre todo a mí, que nací a finales de los 80, imagínese. Bueno, imagínate a mí que agarré todos los 70. Claro. Y bueno, 70 y 80 la mejor década. Así es. Yo soy un pendeviejo, porque a mí me gusta mucho la música de antes, no tanto lo de ahora, pero soy más de los 70 y los 80, me gusta muchísimo. Muy buena. A mí me gusta toda, a mí en realidad me gusta toda, menos algunas, pero casi todas me gustan. Exacto. Bueno, vamos a hablar de los temas importantes, y ayer realmente, Inés, lo habíamos anticipado el otro día en una entrevista que teníamos con usted en Diputados, y con una sorpresa la oposición aprobó proyecto jubilatorio y Milei ahora está preparando el veto. Obtuvieron luz verde en esta recomposición de las jubilaciones, un aumento del bono, pero además el kirchnerismo consiguió los votos para resistir esta moratoria y las iniciativas pasaron al Senado, pero el gobierno ya está pensando en los rechazos por su costo fiscal también, ¿no? Así es. Bueno, lamentablemente, desde lo particular, volvimos a ver un show para la tribuna. Sí. Tantas horas para dar un veto cantado, así, un veto cantado. Y una nueva cachetada de los jubilados también, ¿no? Exactamente, porque acá mezclaron montones de intereses que no deberían haberlo mezclado. Porque siempre, y lo dije hasta el cansancio, cuando uno hace un proyecto de ley, tiene que tener viabilidad, redacción concisa, clara, operativa y técnica, para que después, cuando se hace la reglamentación, toda ley tiene una reglamentación operativa para aplicarla, tenga lo menos que no se tenga que modificar casi nada para que no cambie el espíritu del legislador en esa ley. Y aparte, tener un impacto presupuestario certero. Acá pusieron varios componentes, sin pensar en las consecuencias, ¿verdad? Pusieron la prórroga de la moratoria. La prórroga de la moratoria no tenía un impacto presupuestario importante. Y es en serio que hoy es una salida emergente ante situaciones que hoy está pasando muchos jubilados que no llegan a tener los 30 años de trabajo. ¿Por qué? Porque no hubo una política pública de incentivar la formalidad a todos los trabajadores que hoy están en la informalidad. Ni este gobierno ni el anterior. Y eso que estaba en la ley base, ¿no es verdad? La promoción de empleo registrado. Bueno, no hubo. No es difícil hacerlo, ¿eh? No es difícil hacerlo. Son decisiones políticas. Pero bueno, eso sabemos que lo va a vetar, porque tampoco el gobierno ya lo adelantó, que quiere hacer una reforma integral. Y nosotros, en realidad, la solución alternativa que dábamos no es una reforma integral de la seguridad social, sino la proporcionalidad que se puede implementar. Primero. Otro componente, la incorporación del bono. También entiendo que la incorporación del bono para la gente que cobran las mínimas era importante, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué hay que hacerlo con mucho cuidado? Porque esto trae litigiosidad si llega a ser remunerativo. ¿Por qué? Porque esa persona que está cobrando 1.000, 2.000 o 3.000, que se pasan un poquito más alto y ya no cobran el bono, van a empezar a hacer litigiosidad, porque se va a achatar la pirámide. Claro. Entonces, cuando se hace esto, se incorpora, tiene que ser de una manera equilibrada entre mínimas y altas. Por eso, para lo único que yo estaba de acuerdo, y creo que eso debería haber ido solito
haber tenido la humildad de los legisladores y de los bloques y ponerse de acuerdo y mirar hacia la gente y no mirar hacia lo electoral, haber mirado y decir, bueno, ¿cuál es lo más viable de esto? Que iba a ser muy imposible y poner en un apriete justamente electoralista al gobierno el aumento del ajuste del 7,2%. Si hubiera ido nada más que eso, y darle ese 7,2%, por ahí unos puntos más a las mínimas, pero darle un equilibrio para no achatar el sistema, no traer litigiosidad, y darle ya al jubilado un ajuste, que ¿sabés lo que significa? Para las altas 70.000, 75.000 pesos, y para las mínimas 30.000 pesos, 40.000. Claro. Entonces, dabas un equilibrio, dabas una respuesta ya, concreta, real, válida, viable presupuestariamente, y era muy difícil que el gobierno lo hubiera vetado, porque lo ponías en un aprieto importante. No hubo mirada ni estrategia política, ni mirada real hacia los necesitados, que son los jubilados. Ahora, y por último, Inés, termino con esto. Sí, y por último, incorporaron, no sé quién se le ocurrió, incorporar en todo esto el decreto de movilidad por IPC. Mal hecho, porque esa movilidad se tiene que trabajar aparte, porque se tiene que incorporar la variable de salario. Porque si no, si el mes que viene al gobierno le va fantástico y va a haber 0 de inflación o 0,5 de inflación, el jubilado va a tener 0,5 de aumento y no va a tener nada. Y se va a terminar licuando todo. Y están separando el espíritu de lo que es la jubilación, que es la consecuencia del salario. Uh-huh. Ahora, Inés, a ver, hablando un poco de este tema de la recomposición, de las jubilaciones, me parece que este no era un año para tratarlo, por una cuestión de que estamos en un año electoral y que era evidente que quizás estas cosas podían pasar, y es otro bochorno más y otra falta de respeto a los jubilados también, ¿no? Sin ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo hubiera sacado realmente el proyecto de movilidad, que el ajuste se daba en abril del 2026, incorporando la variable de salario, que es un proyecto que ya lo teníamos presentado, lo tenemos trabajado conjuntamente con una diputada de la ciudad de ustedes, de Dania Tabela. Sí, de la Unión Cívica Radical. Exactamente, que teníamos presentado, o sea, ya trabajado, ¿no es verdad?, para recomponer la variable de la movilidad. Pero eso se iba a impactar para abril del 2026. Pero realmente, por eso fue darle una esperanza, que sabíamos que no iba a ser una esperanza, porque es un fraude a los 7 millones de jubilados. Están en una situación desesperante. Sí. Si queríamos hacer las cosas bien, bueno, hablemos del 7,2%, es verdad, hay un par de puntos, recomponer eso que quedó rezagado de la inflación del 2024, ¿te acordás? De enero del 2024, exacto, que se le dio el 12,5, y que esos números están para dar. El 7,2 está para dar, no va a traer déficit fiscal para nada. Estuvo muy bien el diputado Mazot cuando dijo y determinó de dónde podían sacar los recursos, porque estaba justificado, hay muchos lugares que se pueden sacar recursos. Pero bueno, nada, realmente lamentable. Ahora estábamos viendo también, sumado a todo esto, que bueno, hoy a través de una resolución judicial están obligando al PAMI a restablecer la cobertura completa de 167 medicamentos que habían sido excluidos de la lista gratuita. Esta medida que fue dictada por un juzgado federal número 2 de Mendoza y que tiene vigencia por un tiempo indeterminado también. Y esto alcanza a jubilados y pensionados que están afiliados a la obra social del PAMI, estamos hablando, ¿no? Lo que está pasando también con los medicamentos es grave también. Pero por supuesto, porque hay muchos medicamentos, por ejemplo, vamos al más normal, al omeprazol, ¿no es verdad? Sí. Que hay otros
hay otras drogas y qué sé yo, que no tienen el 100%. Y encima, al haberlo mandado a muchos medicamentos a venta libre, por supuesto, al jubilado le encarece comprarlo. Hoy el jubilado que cobra 300.000 pesos, 340.000, ya con el bono, sin bono, no, ya me pierdo, tiene que elegir entre comer, entre comprar medicamentos o viajar. Claro. Las tres cosas juntas no puede hacer si vive solito y tiene ese solo ingreso. Y no sé ni cómo vive. No sé ni cómo vive. Y sin contar si tiene que pagar servicios, expensas y un montón de cuestiones. No. Por eso no sé ni cómo vive. Te juro, a veces, mira, me encantaría empezar a ir a distintos centros de jubilados y empezar a preguntar, a ver, ¿cuánto gana usted? Y uno seguramente debe tener un tío, o un sobrino, un nieto, alguien que lo tenga que ayudar, o que viva con alguien, o que se junte a vivir con alguien, porque solo no puede vivir. Ahora empezaron a aparecer un montón de ejecuciones de gente que no puede pagar las expensas y se tienen que ir de donde están viviendo y a vivir en una piecita. Sí, es cierto. En una piecita. Nunca voy a cumplir 69 años y el estado de calamidad y de terror que está viviendo los jubilados ahora no lo vi ni en la época de Norma Pla. Claro. O en muchos casos también los adultos mayores terminan yéndose a vivir a la casa de sus hijos, muchas veces también. Por supuesto, para juntar sueldos. Claro. Es así. Claro. Es así. No, es terrible. Realmente el ajuste que ha pasado por los jubilados es terrible. Creo que es lo más grave. Yo entiendo, la otra vez que lo escuché hace un tiempo al presidente decir, bueno, ¿cuál es el estado, cuál es la población más vulnerable? Sí, son los chicos, está bien. Y es lógico que haya que aportar por los chicos y haya que dedicar políticas públicas con los chicos, me parece fantástico. Pero no podés desconocer que de los 7 millones de personas, 5 de los 7, 5 hayan aportado toda su vida. ¿Por qué saco 2? Porque 2 fueron de moratoria pura, ¿me entendés? De la famosa ama de casa. Porque no fueron 4, fueron de moratoria pura sin aportes. En ese momento se jubilaron 1.800.000 personas. El resto algún aporte tuvo. Ahora, ¿esto le dificulta algo en el costo fiscal? Porque la excusa del gobierno es el tema del costo fiscal, que esto genera un costo fiscal importante para el Estado. ¿Qué modifica esto en las arcas del Estado? Mira, todo el componente del dictamen de la media sanción de anoche, sí, porque tenés el aumento de la incorporación del bono, tenés el ajuste del 7,2%, la prórroga de la moratoria no, eso es nada, es un costo del 0,08% del Producto Bruto, pero sí hay otro tema fundamental, que eso es una discusión aparte, porque realmente es aparte y hay que trabajarlo caja por caja, que son la incorporación de las deudas de las cajas no transferidas de las distintas provincias. Eso debería haber sido, eso sí es una erogación importante. ¿Por qué? Porque eso tiene que trabajarse caja por caja, con las auditorías correspondientes, con las recomposiciones correspondientes, porque, por ejemplo, yo te voy a dar un solo ejemplo. De los recursos del ANSES que ingresan mediante una ley de Macri, que estuve en contra, incorporaron que si hay déficit fiscal de las cajas provinciales, ANSES le debe cumplimentar ese déficit que tiene para pagar las jubilaciones y las pensiones de esas cajas no transferidas. Esas cajas, ¿por qué no fueron transferidas? Porque en su momento fueron superavitarias. Entonces, ANSES paga una tasa sustitutiva al jubilado. ¿Qué significa?
comparación de activo-pasivo, una persona gana 100 pesos, se jubila con 48 en el ANSES. Pero de los recursos le tenemos que dar a las provincias que una persona trabaja ganando 100 y se jubila con 80. ¿Se entiende que hay una injusticia? Sí, claro. Entonces, hay que hacer un trabajo distinto con las provincias. Hay que juntar una por una. Si ya empezaron a juntarse, si uno entra en la página de ANSES, ya la provincia de Córdoba ya firmó un acuerdo. Bueno, saquémoslo esto de discusión en todo el paquete, porque sabemos que ahí la van a denegar, la va a vetar, porque ahí sí hay mucha erogación. Por eso vuelvo a repetir, tendríamos que haber dejado nada más que el 7,2%. Eso hubiera sido una discusión válida, viable, y sí poner en un apriete en año electoral al gobierno para dificultarle el veto. Bien. Hay otro tema también, Inés, y que lo habíamos conversado en esta semana con usted también, y tiene que ver con esta holgada mayoría donde la oposición también ha logrado aprobar la ley de emergencia en discapacidad en diputados. Esto realmente, bueno, genera una controversia porque pese al rechazo oficialista, la oposición ha logrado darle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre del año 2026, de esta manera pudiendo prorrogarse por un año más. Pero el tema de la situación con la discapacidad es otro de los temas también preocupantes en esta actualidad. Extremadamente preocupante. Primero por la situación, no solamente de las... A ver, porque acá se mezclaron dos cosas, ¿no es verdad? Y estuvo bastante didáctico ayer Daniel Arroyo, porque porque una cosa es la prestación que necesitan tener los discapacitados, ¿no es verdad? Los acompañantes terapéuticos, todos los procedimientos que pueden llegar a tener más allá de las medicaciones, todas las prácticas que tienen los distintos personas con discapacidad, porque hay muchos que gastan muchísimo dinero en distintas terapias alternativas que necesita, ¿no es verdad?, el discapacitado para poder vivir. Están también las personas electrodependientes también, ¿no? Exactamente, las electrodependientes, pero imagínate sin subsidio. Claro. El energético. ¿Te das cuenta? Entonces, hay montones de cosas que hoy las personas que llevan los autos, los transportes que llevan a la gente con discapacidades, porque no todo el mundo puede viajar en un colectivo común. Hay gente que no puede. Entonces, bueno, hay montones de servicios que han venido afectados hacia un tiempo hasta esta parte, que es toda la parte prestacional, ¿no es verdad? Y después tenés la parte de la remuneración no contributiva. Eso es otra discusión. Yo entiendo, a lo largo de la vida siempre hubo clientelismo político con eso. Había un proyecto que nosotros lo hemos presentado hace muchos años, que cayó 2 veces el Estado parlamentario, que era la creación de una pensión universal a las personas con discapacidad, que Daniel Arroyo lo tomó y está incorporado ahí, que es bastante equitativo. Entonces dejarían de haber clientelismo. Y otra de las cosas que habría que hacer es modificar las evaluaciones médicas. Porque ahora, está bien, están pidiendo auditorías, ¿no es verdad? Siempre se pidieron, pero estas veces se pidieron de una manera incorrecta. O grosera también, ¿no? Exactamente, porque antiguamente las evaluaciones médicas las hacían las comisiones médicas en la estructura anteriores de gobierno, las hacían las comisiones médicas que también brindaban las comisiones médicas de los riesgos de trabajo, de los accidentes laborales o de las invalideces devenidas de la actividad laboral. Habían comisiones médicas que siguen existiendo, pero
cuando se creó el ANDI se hicieron otro tipo de comisiones médicas. Pero aparte, se le delegó a los municipios el otorgamiento de estas pensiones no contributivas, que en realidad ahí sí empezó a ser discrecional y dejó de tener seriedad. ¿Por qué? Porque se daba de acuerdo al municipio, bueno, un reparto, sobre todo en el interior y en el conurbano. Entonces dejó de ser serio esto. Sí, que hay una población impresionante de gente que tiene pensiones no contributivas por discapacidad, sí, hay muchas. Que no fueron bien controladas, sí. Pero vuelvo, cambien la forma de trabajar, unifiquen, hagan un criterio un poco más coherente, viable, pero también fíjense a la hora de pedir estas auditorías a quienes se los pidan. Adorni en su momento... Hay gente que realmente sí. es vergonzoso que le estén pidiendo a un chico con síndrome de Down que lleve el certificado de a ver si es discapacitado. No, por favor. Es terrible, es terrible. Yo recuerdo que Adorni en su momento había dicho que cuando ellos asumieron el Ejecutivo Nacional se habían encontrado con que casi medio país era discapacitado. Ahora, a ver, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ayer escuchaba una intervención de una de las diputadas de la Unión Cívica Radical que me pareció muy apropiado lo que dijo, me refiero a Carla Carrizo. A Soledad Carrizo, que sostuvo que el sistema de discapacidad está necesitando que todos nosotros nos pongamos a buscar una salida razonable y coherente para que las personas con discapacidad tengan lo que realmente necesitan. Bueno, una declaración me parece muy apropiada de la diputada. Pero es que es así. Nosotros tenemos, ojalá que esa diputada me dé bolilla y agarre el proyecto nuestro. Sí, porque nosotros teníamos una solución. Primero que no lo hicimos a las disparadas. Tenemos un grupo técnico de gente que trabaja en discapacidad hace muchísimos años. Así que no es que lo trabajamos así porque sí. Y es una pensión al discapacitado, pero está tan bien logrado, ¿no es verdad? Y está unificado con el sistema contributivo, que es la famosa PBU, o no PUAM, pero PBU, prestación básica, sí, que al discapacitado porque hay algunos que tienen posibilidad de trabajo. Entonces, ¿por qué no le voy a dar la posibilidad de trabajar y cobrar un porcentaje de una prestación básica? Para que tenga lo que debe tener como derecho con personas con discapacidad, ¿no es verdad? Una prestación, y después darle la posibilidad a que trabaje. Y al que no tiene la posibilidad de poder trabajar, porque es minusválido, bueno, tener la prestación completa, por ejemplo. Bien. ¿No es verdad? Pero al mismo tiempo, sí, hay que sanear la parte prestacional. Eso es lo que está jorobando. Toda la parte prestacional, medicamentos, acompañamientos terapéuticos, todo lo que conlleva a las personas con discapacidad. Todo lo que conlleva a las personas con discapacidad. Inés, hay que hacer un trabajo integral. Le quiero agradecer mucho estos minutos y bueno, vamos a contarle a la gente que cada jueves desde las 11:30 vamos a estar hablando con usted, dialogando, evacuando las dudas y las consultas que tengan los oyentes, que lo pueden dejar a través de la línea de WhatsApp de la radio, comunicarse con nosotros. Vamos a emitir el mensaje al aire para, bueno, de alguna manera interactuar y ir evacuando algunas dudas que tengan nuestros oyentes. Así que bueno, la primera salida que tenemos con usted. Seguramente se va a ir sumando muchas más consultas de personas a lo largo de todas estas semanas que vienen por delante. Perfecto, nosotros aquí estaremos para contestar todas las dudas y todas las consultas que los oyentes necesiten. ¿Y dónde se pueden comunicar con el observatorio ante cualquier duda que tengan o que quieran consultar? Bueno, o el celular o Instagram. Tenemos el observatorio del Instagram, Observatorio Federal de la Seguridad Social en Instagram. Muy bien.